Ya, hentai. Hola amigos de YouTube. Hoy, por el especial de los 500 suscriptores, les traeré un video sobre cómo grabar su primer gameplay. Después de que hayan configurado bien su canal de YouTube, al parecer es momento de elegir qué contenido harán en su canal. Si será variado o dedicado. Cuando digo dedicado, me refiero a una sola cosa. Y si es variado, puede ser videos no tan relacionados con una sola cosa. Como este video está enfocado especialmente en los videojuegos, comencemos de una vez. Les enseñaré diversos programas para grabar su pantalla y así puedan subir su primer video a YouTube. Sinceramente, espero que este contenido sea de su agrado. Iniciemos con la versión de PC. En computadora existen muchos programas para grabar pantalla. Los más conocidos son OBS Studio, Sharex y Bandicam. Personalmente, yo utilizo Xbox Game Bar y puedo decirles que me ha servido muchísimo para grabar gameplays de fondo o realizar algunas pruebas. Si estás empezando en YouTube, te recomiendo mucho esta herramienta si eres usuario de Windows 10 o 11. Sin embargo, si todavía utilizas Windows 7 u 8, mi recomendación principal es Bandicam, ya que es más compatible con esos sistemas. Para usar Xbox Game Bar, simplemente presionen la tecla Windows más G para abrir la interfaz. Una vez ahí, solo deben darle clic al botón rojo que aparece para empezar a grabar. Por otro lado, si prefieren usar Bandicam, es necesario realizar una configuración previa, y a continuación les enseñaré cómo hacerlo paso a paso. Configurar Bandicam es muy fácil. Podemos cambiar la resolución de pantalla, personalizar el puntero del mouse y, sobre todo, elegir la carpeta de destino para nuestro video. Y al terminar le dan a Rec. En cuanto a teléfonos, las opciones son variadas, pero les recomiendo Movice Noise Recorder. También pueden usar la función integrada de su dispositivo. Solo deben deslizar hacia abajo la barra de estado y seleccionar el icono de grabación de pantalla. Bueno, sé que este video ha sido corto, pero quise hacerlo con un propósito claro para todos los que están empezando en YouTube. Mi recomendación y mi mejor consejo es este. No necesitan una computadora de gama alta, ni el celular o la tablet más costosa. Lo que realmente necesitan es su creatividad y su imaginación. La única forma de conseguir suscriptores es con esfuerzo. No necesitan desesperarse. Simplemente, hagan lo que a ustedes les gusta y lo que de verdad les apasiona. Sé que hoy en día parece que todo el mundo se concentra en juegos como Fortnite o Call of Duty, pero la realidad es que no necesitas limitarte a lo que está de moda para tener éxito. No te sientas obligado a jugar lo mismo que los demás solo por compromiso. Hay un universo gigante de títulos esperando ser explorados. Puedes crear contenido increíble con juegos como Fallout, Team Fortress 2, GTA 4 o el clásico Doom. Literalmente, tienes a tu disposición una biblioteca inmensa de joyas lanzadas entre el año 2000 y el 2016. Son juegos con grandes historias y comunidades fieles que tú mismo puedes entrar sin importar qué. Es importante recordar que muchos de los creadores de contenido más grandes que admiras hoy en día, empezaron exactamente así, desde cero, con lo que tenían a mano y enfrentando las mismas dudas que tú tienes ahora. Por eso, si eres una persona que tiene el deseo de abrir su propio canal o simplemente quieres empezar a crear tu primer video, mi mejor consejo es este. Tómate tu tiempo y relájate. No permitas que la presión de las redes sociales te agobie.
Si decides considerar esto como un hobby para distraerte, está perfecto. Y si lo que buscas es mostrarle al mundo tu talento y lo que eres capaz de hacer, también está excelente. Al final del día, el secreto no está en los números ni en la fama inmediata. Lo que verdaderamente importa es que disfrutes el proceso, que te sientas orgulloso de lo que creas y que cada segundo que le dediques sea porque realmente te gusta y te apasiona. Si mantienes esa esencia, el resto llegará a su debido tiempo. Sé que tienes el talento, sé que puedes hacerlo y estoy convencido de que lo lograrás. Es cierto que el camino implica aprender a editar y dedicarle tiempo a los detalles. Si en el futuro tengo la oportunidad, me gustaría hacer un video hablándoles sobre mi primera edición para que vean que todos empezamos desde abajo. Pero si por alguna razón este fuera mi último video, recuerda que en YouTube hay miles de tutoriales excelentes sobre cómo editar. Mi consejo final es este. Sé paciente, no te rindas y experimenta con el editor que más te guste hasta que te sientas cómodo. Actualmente, este canal tiene apenas entre 400 y 500 suscriptores, pero no me detengo, porque sé que con esfuerzo todos podemos alcanzar nuestras metas. De parte de Carlos Tube Oficial, les doy las gracias de todo corazón por ver este video y por formar parte de este camino. Nos vemos en la próxima.